Si bien las revolucionarias ideas de Darwin fueron publicadas en su libro El origen de las especies en 1859, antes de él otros autores habían ya postulado teorías evolutivas. Un ejemplo de ello fue Lamarck. Lamarck fue un naturalista francés que vivió entre 1744 y 1829. Según él, las especies habían evolucionado en forma progresiva. En 1809, Lamarck formuló la primera teoría de la evolución, conocida como el uso y desuso. Si bien él creía que los cambios en las especies podrían deberse al medio ambiente y que, además, eran heredados a los hijos por los padres, su teoría evolutiva estaba basada en su principio teológico, es decir, creía que la evolución tenía un fin. ¿Qué es la teología? La teología es la rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, o bien la atribución de una finalidad u objetivo o procesos concretos. Por ejemplo, el fin de las semillas es convertirse en un árbol, como el fin del niño es ser un hombre, es decir, tiene una finalidad que está determinada por su forma o esencia, y a la cual aspira y de la que se dice que está en potencia, la cual está determinada por el futuro. En 1859, Charles Darwin propuso otra idea sobre la evolución, la selección natural, sustentada en el texto El origen de las especies, publicado en 1859 en conjunto con Alfred Wallace. La teoría de Charles Darwin es la más viable porque fue el primero en ofrecer evidencia para explicar el mecanismo que la hace posible. La selección natural, su teoría cambió radicalmente la biología, dando otra explicación sobre el origen de los humanos, y lo convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Pero para esto, antes tuvo que hacer un viaje extraordinario, hacer cientos de experimentos y escribir durante 20 años. De hecho, los fósiles le dieron una de las pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia, tenía que ver un parentesco con la especie actual. Darwin leyó a Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En su ensayo, dijo que si seguía creciendo el número de personas en el planeta, esto provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea ayuda a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza, existe una lucha por la supervivencia en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones en donde vive. Estos y muchos más puntos hacen que para mí tenga más sentido la teoría de Darwin que la de Lamarck. Darwin lo cambió todo, al explicar que la biodiversidad del mundo se debía a un hecho biológico. Dios no intervenía. Darwin puso al ser humano al mismo nivel evolutivo que al resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron comprobar su teoría, y esto también nos dice que si el mundo cambia, nosotros cambiamos con él. ¿Qué teoría desde su punto de vista es la más viable para la evolución? Todas las teorías que existen sobre la evolución son interesantes, solamente hay algunas más desarrolladas que otras. La idea básica de la evolución biológica es que las poblaciones y las especies de organismos cambian con el tiempo. Hoy en día, cuando pensamos en evolución, tenemos que relacionar esta idea con una persona, el naturalista británico Charles Darwin. En este caso, la teoría de Darwin es la más completa, ya que en su libro El origen de las especies se explica la evolución biológica con el mecanismo natural, que es la combinación de la selección natural con la selección sexual. La selección natural nos habla de cómo todas las especies provienen de un origen en común, solo que se fueron diversificando. Mientras que la selección sexual nos habla del conjunto de disposiciones naturales y del comportamiento que hacen de que ciertos individuos sean vistos como más deseables para tener descendencia con ellos y otros menos deseables para lo mismo. Darwin definió la evolución con descendencia con modificación, ya que todas las especies cambian a lo largo del tiempo, solo que comparten un ancestro en común. La selección natural hace que las poblaciones se adapten con el paso del tiempo. También depende del medio ambiente y que haya variaciones genéticas heredables en subgrupos. Es importante destacar que Darwin no solo propuso que los organismos evolucionan, sino hubiera sido el inicio del fin de su teoría. No estaría que en tantos libros de texto hoy en día. Además, Darwin también propuso el mecanismo para la evolución, la selección natural. Este mecanismo era elegante y lógico, y explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones, tener descendencia modificada de tal manera de que hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo.
El concepto de selección natural de Darwin está basado en varias observaciones fundamentales. Los rasgos a menudo son heredables. En los seres vivos, muchas características son hereditarias o pasan de padre a hijo. Darwin sabía esto que sucedía, si bien no sabía los rasgos que heredaban mediante genes. ¿Por qué es importante conocer dónde se originan los seres vivos y cómo es que evolucionan a través del tiempo? Porque la evolución es un proceso biológico fundamental. Si me preguntaras, ¿cuál es el proceso biológico más importante que hay? Te contestaría que aparte de la duplicación del ADN, que es la base de todo el mecanismo de herencia biológica, es el proceso evolutivo en sí mismo. Es importante porque de él depende la persistencia de la vida sobre la Tierra. La evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Las mutaciones producen variación genética en las poblaciones y el medio ambiente interactúa con dichas variaciones seleccionando aquellos individuos que mejor se adaptan a su entorno. Los individuos mejor adaptados tienen mayor descendencia que los individuos peor adaptados. A través de un periodo largo, una especie puede evolucionarse en muchas otras. La especie humana ha evolucionado de otras especies que no eran humanas. Para entender nuestra naturaleza, debemos conocer sus orígenes y su historia biológica. Esta historia ha sido reconstruida con la ayuda de muchas disciplinas científicas, por ejemplo, la paleontología, la biogeografía, el estudio comparativo de los organismos vivos, la antropología y en épocas recientes, la biología molecular. La evolución, como Darwin la describió en El origen de las especies, en 1859, tiene varios componentes, 3 para ser exactos. En primer lugar, la evolución propone que todos los organismos descienden de un ancestro común, o por lo menos de un conjunto muy pequeño de ancestros comunes. Todavía se debate sobre esto, pero probablemente fuera un antepasado único común. En segundo lugar, la evolución dice que hay cambios graduales en el tiempo, que sabemos que se deben a mutaciones en el ADN. Y en tercer lugar, pero muy importante, la selección natural interviene, y después de largos periodos de tiempo, los cambios que se producen dan lugar a especies que tienen habilidades particulares para sobrevivir en el nicho concreto que en el entorno les ha proporcionado. Así que, poniendo estas 3 cosas juntas, tenemos la evolución.